Bueno, no, me parece que hay varios factores. El número uno, nosotros le dijimos a la gente que postergara su primer refuerzo o tercera dosis. Ujú. Esto ocurrió porque en enero mucha población tuvo la infección y quizá en el transcurso de estos 3 meses que tenían que esperar, dejó de ser un tema de preocupación, quizá por los medios de comunicación o por la percepción diaria de la población, y algunos se han olvidado. Así que me parece que este momento que estamos aprovechando ahora con ustedes es fundamental, porque yo coincido, la diferencia para modelar la enfermedad que podemos tener aún vacunados la da tener la tercera dosis, y en eso sí hay bastante información y evidencia. Sobre todo lo demuestran los datos de Israel, que es quien fue siempre adelante con respecto a la vacunación. Así que primero el llamado de atención, y el segundo también tener disponibilidad de vacunas, o que la gente pueda encontrarse en los lugares más cercanos a su casa con la vacuna. Y esto creo que también es importante desde la organización, para lograr también que la gente, con los horarios o en el ritmo de vida que lleva, también se le facilite. Esto se ha liberado ahora a partir de los 18 años, este primer refuerzo, y estamos avanzando hacia el segundo, así que tener liberado y no tener que esperar un turno también facilita la posibilidad de que la gente se vacune. Usted que es infectóloga, bueno, lo debe saber, ¿no? Virus de coronavirus, influenza, ahora la viruela del mono. Estamos un poquito hartos de los virus y nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con esto, ¿no? Cansado, harto. Sí, estamos. me parece que todos los inviernos, no te digo los que pertenecemos al equipo de salud, todos los inviernos, como nos cansamos de los virus, básicamente porque es el momento de alta demanda. Y para nosotros, para la provincia de Santa Fe, esta alta demanda tiene un pico siempre con COVID, con otros virus, y durante la pandemia del 2009 casi para el 26 de junio, o sea que nos falta todavía transcurrir un poquito más. Pero sí me parece que nos encuentran estos virus, que pueden ser todos los que nombraste y muchos más, con un aprendizaje importante durante la pandemia. Digo, el autocuidado que se mencionaba ahí, el utilizar el barbijo en espacios cerrados, el utilizar el barbijo dentro del sistema de salud cuando uno consulta, el utilizar el barbijo en el transporte público, el lavado de manos, porque creo que la ventilación es lo más difícil de lograr con bajas temperaturas y con las condiciones donde mucha gente trabaja o vive. Y acompañando esto, la vacuna antigripal, la vacuna del neumococo y la vacuna de COVID permiten que transcurramos este invierno de la mejor manera posible. Andrea, ¿cómo sé si me empiezo a sentir mal? ¿Cómo sé si lo que tengo es gripe o COVID? ¿Me tengo que ir a hisopar? Bueno, esto es una situación que tenemos que aclarar. Desde el punto de vista de la clínica, nadie puede decirte qué tenés, porque de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tus características y de acuerdo al momento epidemiológico, es decir, hay que tener un sistema de vigilancia. En ese sentido, la provincia de Santa Fe lo tiene con las unidades centinelas en el Instituto CONI. Te permite ir viendo qué está predominando, y eso que está predominando en la sociedad nos permite predecir a nosotros los médicos qué es lo que probablemente vos puedas tener. Uh-huh. En ese sentido, el sistema de salud se tiene que adaptar para priorizar a quienes sí debería hisopar, porque pueden tener riesgo de complicaciones o por su riesgo de exposición. Entonces, para gripe y para COVID, en general hisopamos a todas las personas que son integrantes del equipo de salud, porque necesitamos en este invierno tener el personal de salud para la alta demanda y también para evitar que ellos se contagien y contagien a los pacientes. Todas las personas que tengan más de 60 años, o algunos consideran 50 años o más, los que tienen condiciones de riesgo, factores que hemos demostrado que agravan el riesgo o que están con trastornos en las defensas. Y el 100% de las personas que se internan en efectores públicos y privados. Bueno, pero yo, eso es lo básico que deberíamos poder garantizar. Andrea, yo creo que ahí estamos un poco cortos todavía. Bueno, pero a ver, yo soy jovencito, no pasé los 50 todavía, me siento fantástico, pero mañana empiezo a hacer fiebre. Levanto 37,5 de fiebre, ¿qué hago? Bueno, la situación es diferente. Una cosa es el hisopado, en quienes sí o sí hay que hisoparse, y otra cosa es qué hacer si uno presenta síntomas. Si uno presenta síntomas, lo primero que tiene que hacer es aislarse del circuito laboral, social, familiar, etc. Aislarse significa quedarse en casa, ponerse un barbijo y controlarse. De acuerdo a las características por edad, yo te diría que los mayores, los adultos mayores y los niños muy chiquititos, siempre con síntomas respiratorios y con algo de líneas de fiebre, indicamos la consulta. La consulta a la guardia no, la consulta al centro más cercano donde se atiende, o no en el ámbito privado.
En el caso de las personas que son más jóvenes, si tiene un 37.3, 37.4 y los síntomas respiratorios están vinculados con congestión nasal y el cuadro del estado general es bueno, uno sabe que se va a tener que quedar en casa, que puede tomar algún analgésico y controlar qué pasa. Si a las 24 horas la fiebre no mejoró y empeoró, si a las 24 horas la congestión está peor, si a las 24, 48 horas apareció tos o tengo algún otro tipo de sintomatología, diarrea, vómitos, ahí sí necesito la consulta. Pero digo, siempre en este momento del año, sobre todo las personas que tienen edad más avanzada, que tienen alguna condición de salud de riesgo que ya se conocen, las personas que tienen problemas pulmonares o problemas cardíacos y los más chiquititos, menores de un año, siempre recomendamos la consulta aún con síntomas leves. Por eso es importante esta charla, porque los otros inviernos casi se descartaba que era COVID, pero ahora estamos medio en una situación rara porque estamos en una cuarta ola leve, como decía López Rossetti, y a su vez está la influenza presente y dando vueltas. Entonces uno por ahí no sabe qué hacer. Sí, pero digo, quizá la pandemia nos paralizó y no recordamos lo que hacíamos todos los inviernos. Todos los inviernos nosotros dábamos recomendaciones a los cuidadores de los niños pequeños explicándole la importancia de que tuvieran las vacunas al día, la importancia de que la mamá le diera el pecho frecuente, la importancia de que no haya fumadores en el ambiente, de ventilar los ambientes y de la consulta oportuna. Estas patologías, o sea, la gravedad del virus respiratorio puede ser incluso no COVID para un niño pequeño. Digo, las bronquiolitis, que es las dificultades que tienen los chiquititos más chiquititos del árbol bronquial más pequeño, se presentan con otros virus que no son COVID. Y si nosotros no le explicamos a la mamá que si el niño no se alimenta bien, que si lo ve fatigadito, aún sin fiebre, o que lo ve raro, y que es importante consultar a tiempo porque los broncodilatadores, porque la evaluación que hace el equipo de salud son muy importantes, puede ser otro virus que también nos complique este invierno. Entonces digo, las recomendaciones generales que parecen muy sencillas de cómo conectarnos con nuestros niños pequeños o cómo evaluar al adulto mayor, si el adulto mayor está más quieto, si está más dormido, si rechaza el alimento, aunque no tenga fiebre, hacen a que nosotros podamos pesquisar una neumonía o una bronquiolitis o un cuadro de faringitis o incluso un cuadro de laringitis que requiere un tratamiento y una evaluación para que no se complique. Para que no se complique y no tengamos un problema en la familia y también para que no se complique y tengamos que incrementar la internación en los distintos efectores. Le voy a preguntar su opinión sobre el uso del barbijo. A ver, la recomendación está... Yo no me lo saqué. Muy Ahora bien. porque estoy en casa sola. Yo no me lo saqué y creo que fue muy desacertado el anuncio de la no obligatoriedad del barbijo, que no fue acompañado de insistir en que el barbijo puede no ser obligatorio. Esto significa que las autoridades no lo van a exigir o no van a generar una custodia del uso de barbijo, pero no fue acompañado de un fuerte mensaje de explicar que venía este momento del año, que todos sabíamos que este era el momento del año más difícil para atravesar y que era súper y que sigue siendo súper recomendable utilizar el barbijo porque demostró que todas las infecciones respiratorias disminuyen cuando yo utilizo barbijo. Porque el transporte público no tiene las condiciones para la ventilación y la gente discute si abrís o no abrís la ventanilla. Porque los ámbitos laborales muchos no tienen las condiciones para la ventilación adecuada, las escuelas y los ámbitos sanitarios. Entonces digo, súper importante que recordemos que tener el barbijo, el cubreboca, nariz y mentón, ni siquiera un super barbijo nos ayudó a atravesar la pandemia. Y para seguir circulando, para seguir encontrándonos con nuestros afectos, para seguir trabajando, para seguir garantizando la presencialidad, recordemos las medidas de autocuidado junto con la vacunación, porque de ese modo vamos a poder seguir viviendo en el modo más normal posible y pasar este invierno. Y específicamente ahora le pregunto por el barbijo en las aulas. A usted que es pediatra, y me imagino la opinión que debe tener, ¿debería volver a ser obligatorio? Ya lo es en algunos establecimientos privados. Mira, me parece que con respecto a las aulas, lo que uno puede tomar en ese sentido es algunos recaudos. Sabemos por el perfil de la infección que la infección es más leve en los niños más pequeños, que los niños más chiquititos tienen más dificultades para el uso del barbijo y sobre todo porque se lo toquetean más y quizá le pones el barbijo y complica más la situación. Por lo tanto, en ese grupo no insistiría. Sí insistiría quizá con el uso del barbijo en el docente o en los equipos de apoyo escolar, porque quizá los adultos somos los que tenemos mayor riesgo, manteniendo, por supuesto, la distancia. Yo tampoco acuerdo con que se haya suspendido lo de la distancia, porque digo, si suspendíamos el barbijo, hubiéramos dejado la distancia y la ventilación. Pero digo, me parece que es un consenso que uno tiene que tratar de lograr,
que cada una de las aulas tiene características diferentes, cada lugar tiene un número diferente de alumnos y una relación alumno-docente o equipo de apoyo escolar diferente. Yo no coincido en que nadie tenga que usar barbijo, porque antes de esta pandemia teníamos población que utilizaba barbijo, sobre todo personas inmunocomprometidas, que a lo mejor en este contexto se han podido reintegrar a las actividades y sería súper importante que se sigan cuidando, sobre todo cuando los casos se incrementan y sobre todo cuando las condiciones edilicias de ventilación, que tengamos jabón líquido o que tengamos jabón rallado y toallitas descartables para poder higienizarnos las manos en los distintos ámbitos. Doctora Andrea Uboldi, como siempre, muy amable, muy explicativa y muy didáctica, así que le agradecemos mucho esta comunicación. No, por favor, vuelvo a marcar, súper importante el autocuidado, pero aparte de esto, lo que mencionó el doctor, me parece importante, hay muchísima gente que aún no recibió esa tercera dosis o primer refuerzo, y realmente esa dosis hace la diferencia. Quizá la cuarta se puede discutir en quiénes y para qué, pero la tercera no se discute. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.